Durante una cena de gala mi esposa y sus amigos me llamaron fracasado sin estilo ni estatus. Pero cuando revelaron al creador del proyecto multimillonario que todos querían financiar, la sala quedó en silencio al descubrir que el verdadero dueño era yo. La noche de la gala comenzó con una sensación extraña que no supe explicar del todo cuando crucé las puertas de cristal del Hotel Imperial Aurora en Manhattan. El vestíbulo estaba iluminado con lámparas colgantes que reflejaban destellos dorados sobre el mármol pulido del suelo, mientras camareros vestidos con trajes impecables caminaban entre los invitados ofreciendo copas de vino y champaña. Todo en aquel lugar transmitía lujo, estatus y poder. A mi alrededor se movían empresarios, inversionistas y directores de compañías tecnológicas que habían llegado desde distintos países para presenciar la presentación oficial del proyecto Orbitalis, una iniciativa que prometía revolucionar la infraestructura energética urbana. Mientras caminaba junto a Valeria, noté que varias miradas se detenían en nosotros, aunque no podía saber exactamente por qué. Valeria parecía completamente en su elemento. Su vestido azul profundo reflejaba la luz de los candelabros con una elegancia natural que atraía atención sin esfuerzo. Caminaba con una seguridad que siempre había admirado en ella, saludando a conocidos del mundo empresarial con sonrisas bien medidas y conversaciones breves que dejaban claro que entendía perfectamente cómo moverse en ese tipo de ambientes. Yo, en cambio, mantenía un perfil mucho más silencioso. No era la primera vez que asistía a un evento corporativo de ese nivel, pero siempre había preferido observar antes que hablar. Mientras nos acercábamos a la mesa asignada para nosotros, percibí algo que ya me resultaba familiar. Las personas parecían analizar discretamente mi presencia a su lado. Nuestra mesa estaba ubicada cerca del centro del salón principal, un espacio amplio rodeado de cortinas oscuras y decoraciones minimalistas que resaltaban la iluminación cálida del lugar. Sobre cada mesa descansaban arreglos florales blancos y velas altas que proyectaban sombras suaves sobre los rostros de los invitados. Al sentarnos, noté que dos de las amigas más cercanas de Valeria ya estaban allí. Camila me recibió con una sonrisa educada, de esas que parecen más una formalidad social que un gesto genuino. Lorena, por su parte, inclinó ligeramente la cabeza a modo de saludo mientras me observaba con un interés curioso que no supe interpretar de inmediato. Algo en sus miradas me dio la sensación de que ya habían estado hablando antes de que llegáramos. Durante los primeros minutos la conversación fue relativamente normal. Hablaban sobre proyectos recientes, inversiones internacionales y rumores de fusiones entre compañías tecnológicas importantes. Escuché con atención mientras mencionaban nombres de empresas que estaban compitiendo por contratos multimillonarios en distintas ciudades del mundo. Cada comentario parecía formar parte de una especie de juego silencioso donde todos intentaban demostrar que estaban conectados con las personas correctas. Yo intervenía solo cuando era necesario, más por cortesía que por deseo real de participar. En ese tipo de ambientes había aprendido que el silencio podía ser más revelador que cualquier frase cuidadosamente elaborada. Fue Camila quien empezó a cambiar lentamente el tono de la conversación. Mientras giraba suavemente su copa de vino entre los dedos, comenzó a hablar sobre lo importante que era la imagen personal en eventos de alto nivel. Explicó que en reuniones como esa no solo se evaluaban proyectos empresariales, sino también a las personas detrás de ellos. Según ella, la forma de vestir, la manera de hablar e incluso las compañías con las que uno se rodeaba podían influir directamente en la percepción de los inversionistas. Mientras hablaba, noté que sus ojos se movían de manera sutil hacia mí de vez en cuando, como si sus palabras estuvieran diseñadas para que alguien específico las escuchara. Lorena continuó el comentario con un tono aparentemente casual, aunque el significado de sus palabras era mucho más directo. Dijo que en el mundo corporativo moderno la reputación se construía no solo con resultados, sino también con presencia. Contó que muchos ejecutivos perdían oportunidades simplemente porque no sabían proyectar el tipo de imagen que inspiraba confianza en los círculos de poder. Mientras hablaba, levantó la mirada hacia mí con una expresión que mezclaba curiosidad y evaluación, como si intentara medir algo que no terminaba de comprender. Aquella sensación de estar siendo analizado en silencio se volvió cada vez más evidente. Observé a Valeria mientras escuchaba a sus amigas. Al principio parecía relajada, incluso divertida por el tono sofisticado de la conversación. Sin embargo, a medida que los comentarios sobre estatus y percepción social continuaban,
Noté que su postura comenzó a cambiar ligeramente. Se enderezó en la silla y comenzó a mirar alrededor del salón con más atención, como si de pronto estuviera comparando algo que antes no le había preocupado. Seguí su mirada durante unos segundos y comprendí lo que estaba viendo. Hombres con trajes perfectamente ajustados conversando con inversionistas importantes, acompañados por parejas que parecían pertenecer naturalmente a ese mismo mundo. No me sorprendió que la conversación terminara girando hacia nosotros. En cierto momento Camila apoyó el codo sobre la mesa y miró directamente a Valeria antes de decir algo que cambió completamente el ambiente. Comentó que siempre había admirado la inteligencia y el potencial de Valeria para moverse en círculos empresariales importantes. Según ella, pocas personas tenían la combinación de elegancia, visión y contactos que Valeria había construido con los años. Sin embargo, añadió que el entorno de una persona también podía influir en la forma en que los demás valoraban su posición. Aunque sus palabras parecían dirigidas a Valeria, todos en la mesa sabíamos perfectamente a quién se refería. Durante unos segundos nadie habló. Escuché el leve sonido de las copas chocando en otras mesas y la música suave que seguía flotando por el salón, pero en nuestra mesa el silencio tenía un peso distinto. Miré a Valeria esperando ver alguna señal de incomodidad o de desacuerdo con el rumbo que había tomado la conversación. En lugar de eso, noté algo que me sorprendió: parecía estar considerando seriamente lo que acababa de escuchar. Sus ojos recorrieron el salón otra vez, observando a otras parejas, otros ejecutivos, otras conversaciones llenas de seguridad y poder. Fue en ese momento cuando comprendí que la noche iba a tomar un rumbo interesante. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba con calma, como cuando una pieza de ajedrez encuentra finalmente su posición correcta en el tablero. Mientras Camila y Lorena intercambiaban miradas cómplices y Valeria permanecía pensativa, yo simplemente levanté mi copa y observé el escenario principal donde más tarde se anunciaría oficialmente el Proyecto Orbitalis. Nadie en esa mesa parecía darse cuenta de algo importante. Aquella gala no era solo un evento social para mí. Era el momento exacto en el que muchas personas descubrirían quién había estado moviendo las piezas detrás del proyecto más ambicioso de la noche. Después de aquel silencio incómodo en la mesa, la conversación no desapareció, simplemente cambió de forma. A veces las personas creen que el conflicto llega con gritos o discusiones abiertas, pero en ambientes como aquel, rodeados de lujo y modales estudiados, las tensiones suelen aparecer disfrazadas de comentarios elegantes. Observé cómo Camila volvía a girar suavemente su copa de vino, como si estuviera pensando cuidadosamente qué decir a continuación. Su sonrisa seguía siendo cordial, pero sus ojos tenían esa expresión calculadora que uno aprende a reconocer cuando alguien está preparando el terreno para una crítica. A mi alrededor el salón seguía lleno de conversaciones animadas, risas suaves y brindis discretos, pero en nuestra mesa comenzaba a formarse una especie de escenario paralelo donde cada palabra parecía tener un propósito específico. Valeria, sabes que siempre hemos querido lo mejor para ti, dijo finalmente Camila con un tono que pretendía sonar afectuoso. Pero tienes que admitir algo: tú perteneces a un nivel muy diferente del que muchas personas logran alcanzar. Mientras hablaba, su mirada recorrió el salón como si quisiera reforzar su punto con el entorno que nos rodeaba. Mesas llenas de directores ejecutivos, inversionistas extranjeros y empresarios que habían construido imperios tecnológicos con decisiones que movían millones de dólares. Luego volvió a mirar a Valeria, y esa pausa breve antes de continuar fue suficiente para que todos entendiéramos que el comentario no había terminado. Yo permanecí en silencio, observando cómo las piezas empezaban a moverse lentamente. Lorena intervino con una naturalidad que parecía cuidadosamente ensayada. Dijo que en eventos como aquella gala, cada persona representaba algo más que su propio nombre. Representaba influencia, capacidad, contactos y oportunidades. Explicó que muchas decisiones importantes nacían precisamente en mesas como aquella, entre conversaciones aparentemente casuales. Según ella, cuando alguien se sentaba frente a inversionistas o ejecutivos de alto nivel, todo en su presencia era evaluado de forma inconsciente. La seguridad con la que hablaba, la manera en que se movía e incluso las personas que lo acompañaban podían determinar si alguien era visto como un socio potencial o simplemente como una presencia irrelevante. Mientras escuchaba aquellas palabras, observé a Valeria con atención. Su expresión ya no era tan relajada como al principio de la noche.
Había algo nuevo en su mirada, una especie de cálculo silencioso que parecía alimentarse de cada comentario de sus amigas. Conocía esa mirada. La había visto antes cuando analizaba oportunidades laborales o evaluaba propuestas de inversión. Era la expresión de alguien que estaba reconsiderando una situación desde una perspectiva estratégica. Lo curioso era que esa evaluación parecía dirigirse hacia mí. Aún así, mantuve la misma postura tranquila, apoyado ligeramente en la silla mientras observaba cómo se desarrollaba la conversación. No me malinterpreten, continuó Camila con suavidad. Daniel parece una persona tranquila. Pero a veces la tranquilidad puede confundirse con falta de ambición. La frase fue pronunciada con una elegancia tan calculada que casi podría pasar por una observación inocente. Sin embargo, el significado era evidente. Varias personas en mesas cercanas habían comenzado a bajar la voz en sus propias conversaciones, quizá atraídas por la tensión creciente en nuestra mesa. En eventos de alto nivel, incluso los conflictos más discretos pueden convertirse en una especie de espectáculo silencioso para quienes saben observar. Sentí la mirada de Valeria posarse sobre mí con más intensidad que antes. Durante años había aprendido a interpretar los pequeños cambios en su expresión, y en ese momento podía percibir claramente que estaba luchando entre dos pensamientos diferentes. Por un lado, estaba la mujer que conocía mi carácter reservado y mi forma particular de observar el mundo antes de actuar. Por otro lado, estaba la profesional ambiciosa que se movía con seguridad en círculos donde el poder, el dinero y la imagen pública definían la posición de cada persona. La influencia de Camila y Lorena estaba inclinando lentamente esa balanza. Lorena tomó la palabra otra vez, esta vez con un tono ligeramente más directo. Comentó que muchas mujeres exitosas habían aprendido algo importante en el mundo empresarial. Elegir bien a la persona que caminaba a su lado podía marcar una diferencia enorme en su futuro. No hablaba únicamente de romance o compañía emocional. Hablaba de estrategia, de proyección social, de cómo las parejas podían convertirse en aliados que abrían puertas o en pesos que dificultaban el ascenso dentro de ciertos círculos. Mientras pronunciaba esas palabras, sus ojos se posaron brevemente sobre mí antes de volver hacia Valeria. Por primera vez en la noche, Valeria decidió responder. Dejó su copa sobre la mesa con un gesto elegante y respiró lentamente antes de hablar. Dijo que entendía perfectamente lo que sus amigas querían decir, porque el mundo en el que trabajaba era competitivo y exigente. Explicó que muchas veces había tenido que esforzarse el doble para demostrar su capacidad frente a colegas que ya contaban con contactos familiares o grandes fortunas detrás de ellos. Mientras hablaba, su voz tenía un tono reflexivo que revelaba que las palabras de sus amigas habían comenzado a instalarse en su mente. Entonces ocurrió algo que no esperaba escuchar tan pronto. Valeria me miró directamente, con una mezcla de incomodidad y determinación en sus ojos. Daniel, siempre he apreciado que seas una persona tranquila, dijo con voz controlada. Pero a veces siento que no comprendes el tipo de mundo en el que me muevo. Aquí todos están construyendo algo enorme, empresas, alianzas, proyectos que cambian ciudades enteras. Hizo una breve pausa, como si midiera cuidadosamente lo que iba a decir después. Y cuando las personas nos ven juntos, no siempre entienden qué lugar ocupas en todo eso. La mesa quedó en silencio otra vez. Sentí las miradas de Camila y Lorena observando cada reacción que pudiera tener, como si estuvieran esperando que respondiera con incomodidad o defensa. En lugar de eso, simplemente levanté la mirada hacia el escenario principal del salón. Los organizadores comenzaban a prepararse para el momento más importante de la noche, la presentación oficial del proyecto Orbitalis, desarrollado por la empresa Aurora Dynamics. Una leve sonrisa apareció en mi rostro, una sonrisa que ni siquiera intenté ocultar. Lo curioso era que nadie en aquella mesa parecía darse cuenta de algo fundamental. Yo no estaba en esa gala por casualidad. Y muy pronto todos entenderían exactamente por qué. Seguí observando el escenario mientras el murmullo del salón cambiaba de intensidad. Los organizadores del evento caminaban con rapidez controlada, ajustando micrófonos, revisando pantallas y verificando los detalles de la presentación que estaba por comenzar. El logotipo de Aurora Dynamics apareció proyectado en una pantalla gigante detrás del podio, iluminando el fondo del escenario con una luz azul metálica que contrastaba con el tono cálido del resto del salón. En ese momento supe que el punto de inflexión de la noche estaba cada vez más cerca.
Sin embargo, en nuestra mesa la tensión seguía creciendo de una forma completamente distinta. Mientras yo miraba hacia el frente, podía sentir claramente las miradas de Camila, Lorena y Valeria esperando algún tipo de reacción de mi parte. Volví a girar lentamente hacia la mesa y tomé un pequeño sorbo de agua antes de apoyar el vaso con tranquilidad. No tenía ninguna prisa por responder. Durante años había aprendido que en ciertas situaciones el silencio puede decir mucho más que una explicación apresurada. Camila parecía ligeramente incómoda con mi falta de reacción inmediata. Seguramente esperaba que defendiera mi posición o que intentara justificar mi presencia en aquel entorno. Lorena, en cambio, parecía más interesada en observarme, como si estuviera tratando de descifrar algo que no encajaba con la imagen que había construido de mí durante la conversación. Valeria fue la primera en romper el silencio. Su postura se había vuelto más rígida, y aunque intentaba mantener una expresión elegante frente a los demás invitados, era evidente que la situación comenzaba a incomodarla. No quise decirlo de forma ofensiva, dijo con una voz más baja que antes. Pero tienes que entender algo, Daniel. Este mundo funciona de una manera muy específica. Aquí la gente valora los resultados, las conexiones, los proyectos reales. Hizo una pausa breve mientras sus dedos rozaban el borde de su copa. A veces siento que tú simplemente no participas en nada de eso. Escuché sus palabras con atención, pero lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que Camila y Lorena intercambiaron una mirada rápida entre ellas. Era la mirada silenciosa de dos personas que creen haber empujado una conversación exactamente hacia el punto que querían alcanzar. Aquella pequeña señal confirmó algo que ya sospechaba, aquella conversación no había surgido por casualidad. Era una presión cuidadosamente construida, una especie de intervención social diseñada para empujar a Valeria a cuestionar su propia elección de pareja. La pregunta interesante no era por qué lo estaban haciendo, sino que esperaban conseguir exactamente. Tal vez deberías decirlo más claramente, añadió Lorena con una sonrisa que parecía amable pero que escondía una crítica evidente. Valeria siempre ha tenido un potencial enorme. La conocemos desde hace años. Sabemos el tipo de vida que puede construir si decide rodearse de las personas adecuadas. Mientras hablaba, su mirada volvió a posarse sobre mí con esa misma mezcla de evaluación y curiosidad. A veces uno necesita preguntarse si las personas que están a su lado realmente están ayudando a crecer, o si simplemente están ocupando un espacio que podría ser mucho más útil. En ese momento noté que varias personas en mesas cercanas habían comenzado a prestar más atención a nuestra conversación. No era algo escandaloso, pero en un salón lleno de empresarios acostumbrados a leer el lenguaje corporal de los demás, el cambio en la dinámica de nuestra mesa resultaba evidente. Algunos invitados miraban discretamente en nuestra dirección antes de volver a sus propias conversaciones. Otros simplemente observaban de forma más abierta, como si aquella pequeña tensión social fuera una distracción interesante antes de la presentación principal de la noche. Valeria respiró lentamente antes de hablar otra vez. Esta vez su tono fue más firme. Daniel, no se trata de dinero únicamente, dijo. Se trata de visión, de ambición, de construir algo que realmente tenga peso en el mundo. Miró alrededor del salón como si el entorno mismo reforzara su argumento. Mira a las personas aquí. Cada una de ellas está involucrada en proyectos enormes. Ciudades inteligentes, plataformas tecnológicas globales, infraestructura energética para millones de personas. Luego volvió a mirarme directamente. Y cuando la gente me pregunta a qué te dedicas, nunca sé exactamente qué decir. Aquella frase generó un silencio breve que pesó más que cualquier insulto directo. Camila dejó escapar una risa muy ligera, casi imperceptible, mientras tomaba otro sorbo de vino. Lorena inclinó la cabeza como si estuviera escuchando una conclusión lógica que llevaba tiempo esperando. Yo, en cambio, simplemente apoyé mis manos sobre la mesa y observé a Valeria durante unos segundos. No había enojo en mí. Tampoco vergüenza. Lo que sentía en ese momento era algo mucho más parecido a una calma absoluta. Entiendo, dije finalmente con un tono tranquilo. No levanté la voz ni cambié mi expresión. Tiene sentido que pienses así si esa es la información que tienes. La frase fue breve, pero suficiente para hacer que las tres me miraran con más atención. Camila frunció ligeramente el ceño, como si esperara que dijera algo más.
Lorena cruzó los brazos sobre la mesa con curiosidad evidente. Valeria parecía confundida por mi respuesta, quizá porque no coincidía con la reacción emocional que esperaba de mí. En ese instante, el presentador del evento subió al escenario principal y tomó el micrófono. El murmullo del salón comenzó a disminuir lentamente mientras las luces se enfocaban hacia el podio. Damas y caballeros, anunció con voz clara, esta noche estamos aquí para presentar oficialmente el proyecto más ambicioso desarrollado por Aurora Dynamics en la última década, Proyecto Orbitalis. Sentí que una pequeña sonrisa volvía a aparecer en mi rostro mientras miraba hacia el escenario. Lo interesante era que en nuestra mesa nadie parecía darse cuenta de que el momento que acababa de comenzar estaba a punto de cambiar completamente la conversación que habíamos tenido. Muy pronto todos en ese salón descubrirían algo que hasta ese momento solo unos pocos sabían. Las luces del salón comenzaron a atenuarse gradualmente hasta que el escenario se convirtió en el centro absoluto de atención. El murmullo que llenaba el lugar minutos antes se transformó en un silencio expectante que solo era interrumpido por el leve sonido de copas moviéndose sobre las mesas. Desde mi asiento podía ver con claridad el podio iluminado, el logotipo de Aurora Dynamics proyectado en la enorme pantalla detrás del presentador y las primeras animaciones del proyecto Orbitalis apareciendo lentamente. Observé cómo Valeria giraba su silla hacia el escenario con interés genuino, mientras Camila y Lorena hacían lo mismo. La conversación incómoda que habíamos tenido unos minutos antes parecía haber quedado suspendida en el aire, aunque todos sabíamos que no había desaparecido realmente. El presentador comenzó a hablar con una voz firme y perfectamente modulada, la voz de alguien acostumbrado a dirigirse a auditorios llenos de ejecutivos y líderes corporativos. Explicó que aquella noche no era solo una gala de celebración, sino el punto de partida de una iniciativa que cambiaría la manera en que varias ciudades del mundo gestionarían su infraestructura energética. En la pantalla aparecieron gráficos de redes urbanas inteligentes, sistemas de distribución automatizada y centros de control que parecían más propios de una película futurista que de un proyecto empresarial real. Varias personas en el salón comenzaron a asentir con interés mientras observaban las imágenes. El nivel de ambición del proyecto era evidente. Mientras escuchaba la presentación, observé discretamente las reacciones de quienes estaban en mi mesa. Camila parecía impresionada por la magnitud de lo que veía en la pantalla, inclinándose ligeramente hacia adelante como si quisiera analizar cada detalle técnico que aparecía. Lorena, en cambio, estaba más interesada en observar a las personas importantes que estaban sentadas cerca del escenario. Inversionistas, directores ejecutivos y representantes de fondos internacionales que habían financiado parte del desarrollo. Valeria mantenía los ojos fijos en la presentación con una atención casi absoluta. Sabía perfectamente lo que significaba un proyecto de esa escala para cualquier profesional dentro del mundo empresarial. El presentador continuó describiendo cómo Orbitalis integraría inteligencia artificial, redes energéticas descentralizadas y sistemas de análisis predictivo para optimizar el consumo en ciudades enteras. Explicó que la iniciativa no solo prometía reducir costos operativos para gobiernos y corporaciones, sino también disminuir significativamente el impacto ambiental de la infraestructura urbana. Cada diapositiva mostraba cifras más impresionantes que la anterior. Inversiones multimillonarias, alianzas estratégicas con gobiernos metropolitanos y contratos preliminares en 3 continentes. El proyecto no era simplemente ambicioso, era el tipo de iniciativa que podía redefinir la posición de una empresa dentro del mercado global durante décadas. A mi lado, Valeria dejó escapar un leve suspiro de admiración mientras observaba las cifras proyectadas en la pantalla. «Esto es enorme», murmuró casi para sí misma. Sus ojos seguían el movimiento de los gráficos con atención profesional, como si estuviera calculando mentalmente el impacto que un proyecto así tendría en el sector tecnológico. Camila asintió con entusiasmo, comentando que varias firmas de inversión habían estado intentando obtener información sobre Orbitalis durante meses. Según ella, el nivel de secreto alrededor del proyecto había sido inusual incluso para los estándares del mundo corporativo. Lorena intervino señalando algo interesante. Comentó que lo más sorprendente no era solo el tamaño del proyecto, sino el hecho de que durante casi 2 años nadie había logrado identificar con claridad quién era la mente principal detrás de su arquitectura tecnológica. Varias empresas habían participado en el desarrollo, pero el diseño central del sistema, el modelo que conectaba todas las piezas,
había sido desarrollado por una sola persona o por un equipo extremadamente pequeño. Aquella observación provocó un murmullo breve en nuestra mesa. Incluso algunos invitados cercanos parecieron reaccionar al escuchar esa información. Yo mantuve la mirada fija en el escenario mientras escuchaba cada palabra. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía aquella presentación porque había estado presente en su preparación, desde el principio. Durante meses, los directivos de Aurora Dynamics habían debatido cómo revelar la identidad del arquitecto principal del proyecto. Algunos querían hacerlo discretamente, casi como una nota al pie dentro de la presentación técnica. Otros, en cambio, insistieron en que debía convertirse en uno de los momentos más memorables de la gala. Finalmente se había elegido la segunda opción. El presentador hizo una pausa calculada antes de continuar. Pero, dijo con una ligera sonrisa, todo proyecto de esta magnitud comienza con una idea. Y detrás de esa idea siempre hay una mente capaz de ver posibilidades donde otros solo ven problemas. Varias personas en el salón comenzaron a inclinarse hacia adelante en sus asientos. La expectativa crecía de forma casi tangible. Incluso Camila y Lorena parecían completamente concentradas en el escenario ahora, olvidando por un momento la conversación que habían iniciado conmigo minutos antes. Durante los últimos 2 años, continuó el presentador, el arquitecto principal de Orbitalis ha trabajado en estrecha colaboración con nuestros equipos de ingeniería y con nuestros socios internacionales para convertir un concepto extremadamente complejo en una realidad funcional. Su capacidad para integrar tecnología, estrategia energética y diseño urbano ha sido fundamental para que este proyecto exista hoy. Mientras hablaba, varias cámaras comenzaron a moverse lentamente entre las mesas del salón, preparándose para enfocar a la persona que sería mencionada a continuación. Sentí que la atención del salón entero estaba a punto de concentrarse en un solo punto. En nuestra mesa, Valeria seguía mirando el escenario con interés absoluto, mientras Camila y Lorena intercambiaban comentarios sobre quién podría ser la mente detrás de algo tan grande. Yo simplemente apoyé las manos sobre la mesa y esperé con calma. En el escenario, el presentador respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo de la noche. Damas y caballeros, dijo finalmente. Es un honor presentarles al arquitecto principal del proyecto Orbitalis, y en ese instante su mirada comenzó a recorrer el salón. El salón entero parecía contener la respiración en el instante en que el presentador dejó esa pausa suspendida, en el aire. No fue un silencio incómodo, sino el tipo de quietud que aparece cuando cientos de personas esperan una revelación importante. Las luces del escenario iluminaron ligeramente al público mientras las cámaras continuaban desplazándose entre las mesas. En la pantalla gigante detrás del podio apareció el logotipo de Orbitalis acompañado de una animación que representaba redes energéticas conectándose entre ciudades. A mi alrededor, muchos invitados comenzaban a especular en voz baja sobre quién sería el arquitecto detrás de un sistema tan complejo. Mientras tanto, en nuestra mesa, Camila y Lorena parecían especialmente interesadas en descubrir ese nombre. Seguro es algún ingeniero estrella de Silicon Valley, murmuró Camila inclinándose ligeramente hacia Valeria. Su tono tenía la emoción típica de quien intenta adivinar el final de una historia antes de que llegue. Lorena, en cambio, parecía más analítica. Comentó que probablemente se trataba de alguien que había trabajado anteriormente en proyectos de infraestructura global o en sistemas de inteligencia artificial avanzada. Ambas hablaban con la seguridad de quienes creen comprender perfectamente cómo funciona el mundo empresarial de alto nivel. Mientras las escuchaba, no pude evitar notar la ironía de la situación. Valeria también parecía intrigada. Sus ojos seguían las cámaras que se movían entre las mesas del salón, como si intentara identificar a la persona que sería mencionada antes de que el presentador lo anunciara oficialmente. Sea quien sea, dijo finalmente, debe ser alguien extraordinario. Proyectos de este tamaño no se construyen solo con dinero. Requieren una mente capaz de imaginar algo que nadie más ve todavía. Aquella frase me hizo levantar ligeramente una ceja, aunque mantuve mi expresión tranquila. En el escenario, el presentador retomó el micrófono con una sonrisa que parecía disfrutar del momento. La persona que diseñó la arquitectura central de Orbitalis no solo desarrolló el modelo energético que conecta todas las ciudades participantes, sino que también propuso la estructura algorítmica que permite que el sistema se adapte en tiempo real a millones de variables.
Varias cabezas en el salón comenzaron a asentir con respeto. Aquellas palabras describían a alguien con un nivel de visión técnica y estratégica que muy pocos profesionales en el mundo poseían. Durante mucho tiempo, continuó el presentador, esta persona prefirió mantenerse fuera del foco público. Trabajó en silencio, concentrado únicamente en que el proyecto funcionara. Pero esta noche creemos que es el momento adecuado para reconocer públicamente su contribución. En ese instante, las cámaras comenzaron a moverse nuevamente entre las mesas, buscando el lugar donde finalmente se detendrían. Sentí como Camila se inclinaba ligeramente hacia adelante en su silla, completamente absorbida por la expectativa. Lorena murmuró algo sobre lo extraño que era que una figura tan importante hubiera permanecido en el anonimato durante tanto tiempo. En su experiencia, la mayoría de los líderes tecnológicos disfrutaban aparecer en entrevistas, conferencias y portadas de revistas especializadas. Debe ser alguien muy particular, añadió con curiosidad. Mientras hablaba, yo apoyé los codos suavemente sobre la mesa y observé la pantalla del escenario con absoluta calma. Damas y caballeros, dijo finalmente el presentador con voz clara, el arquitecto principal del proyecto Orbitalis, desarrollado junto a los equipos de Aurora Dynamics, está esta noche entre nosotros. Un murmullo recorrió el salón como una ola suave. Varias personas comenzaron a mirar alrededor, intentando identificar al protagonista antes de que fuera señalado. En nuestra mesa ocurrió exactamente lo mismo. Camila giró la cabeza hacia diferentes direcciones mientras Lorena examinaba discretamente a varios invitados importantes. Fue entonces cuando la cámara principal cambió de dirección. La enorme pantalla detrás del escenario mostró una imagen en vivo del público mientras el lente se desplazaba lentamente entre las mesas. Sentí como el movimiento se acercaba poco a poco hacia nuestra zona del salón. En ese momento, Valeria aún estaba observando hacia el frente sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Camila seguía mirando a los lados con entusiasmo, completamente convencida de que la cámara se detendría en alguna mesa cercana al escenario. La cámara se detuvo. En la pantalla gigante apareció una imagen clara de nuestra mesa. Por un instante nadie reaccionó. La imagen mostraba a Camila, a Lorena, a Valeria, y finalmente a mí. Varias personas en el salón comenzaron a murmurar con sorpresa al ver el encuadre detenido sobre nosotros. Valeria frunció ligeramente el ceño mientras miraba la pantalla, confundida por la atención inesperada. Es un honor presentarles, anunció el presentador con una sonrisa amplia, al arquitecto principal del proyecto Orbitalis. Daniel. En ese momento todo el salón comenzó a aplaudir y en nuestra mesa, el silencio fue absoluto. Durante unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron, el tiempo dentro de nuestra mesa pareció detenerse por completo. El salón entero había estallado en aplausos, pero en el pequeño espacio donde estábamos sentados reinaba un silencio casi surrealista. En la pantalla gigante del escenario seguía apareciendo mi imagen junto al nombre Daniel acompañado por él. Título: Arquitecto principal del proyecto Orbitalis. La iluminación del salón ahora parecía más intensa, como si cada foco estuviera dirigido directamente hacia nuestra mesa. Sentí decenas de miradas girarse hacia mí desde diferentes direcciones del auditorio. Sin embargo, lo único que realmente me interesaba observar en ese momento eran las expresiones de las tres personas sentadas frente a mí. Valeria fue la primera en reaccionar, aunque su reacción no fue inmediata ni ruidosa. Primero frunció el ceño ligeramente, como si su mente estuviera intentando procesar una información que no encajaba con lo que había creído hasta ese momento. Sus ojos pasaron de la pantalla a mi rostro y luego regresaron otra vez a la pantalla, buscando alguna señal de que todo aquello pudiera tratarse de un error o de una coincidencia absurda. Pero el nombre proyectado era claro, y la cámara seguía enfocando nuestra mesa. Su respiración se volvió un poco más lenta, como si su mente estuviera reorganizando cada conversación que habíamos tenido en los últimos años. Camila, en cambio, reaccionó de una manera completamente distinta. Su expresión se congeló en una mezcla de sorpresa y desconcierto que no intentó ocultar. Durante los últimos minutos había hablado con total seguridad sobre el tipo de persona que imaginaba detrás de un proyecto como Orbitalis. Había descrito a un ingeniero brillante, a una figura influyente dentro del ecosistema tecnológico internacional, a alguien con una trayectoria pública reconocida.
Sin embargo, la imagen en la pantalla mostraba algo muy diferente, me mostraba a mí, sentado tranquilamente en la misma mesa donde minutos antes había sido descrito como alguien sin ambición. Lorena fue quizá la que tardó más en reaccionar, pero su proceso de comprensión fue igualmente evidente. Sus ojos se quedaron fijos en la pantalla durante varios segundos antes de girar lentamente hacia mí. Era la mirada de alguien que intenta reinterpretar cada palabra que había pronunciado durante la última media hora. Sus comentarios sobre la importancia del estatus, sobre la necesidad de elegir bien a las personas que acompañan a alguien en su vida profesional, ahora resonaban de una forma completamente distinta dentro de su propia mente. Mientras tanto, en el resto del salón el aplauso continuaba con intensidad. Algunas personas se habían levantado ligeramente de sus asientos para ver mejor quién era la persona que acababa de ser anunciada. Varias cámaras seguían enfocando nuestra mesa mientras el presentador en el escenario hacía un gesto amable, invitándome a subir. Podía escuchar claramente mi nombre siendo repetido por algunas personas en mesas cercanas, acompañado por comentarios curiosos y preguntas en voz baja. Para muchos de ellos, la identidad del arquitecto de Orbitalis había sido un misterio durante meses. Miré nuevamente hacia Valeria. Ahora su expresión había cambiado por completo. Ya no había confusión en su rostro, sino algo más complejo, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una creciente incomodidad que parecía instalarse lentamente en su postura. Sus amigas habían pasado los últimos minutos cuestionando mi ambición, mi relevancia y mi lugar en aquel mundo. Y ahora, frente a cientos de empresarios e inversionistas, el salón entero estaba aplaudiendo precisamente a la persona que ellas habían descrito como un hombre sin dirección. Daniel, murmuró finalmente Valeria con una voz mucho más baja de lo que esperaba. No era una pregunta clara ni una afirmación. Era simplemente el inicio de una frase que no sabía cómo terminar. Camila giró hacia ella con rapidez, como si esperara que Valeria tuviera alguna explicación inmediata para lo que estaba ocurriendo. Pero Valeria permanecía en silencio, claramente sorprendida por una realidad que jamás había considerado posible. Tomé una respiración tranquila antes de levantarme de la silla. El sonido del aplauso se intensificó ligeramente cuando las personas cercanas notaron mi movimiento. Ajusté discretamente el saco mientras observaba el escenario donde el presentador seguía esperándome con una sonrisa cordial. Antes de dar el primer paso hacia el pasillo central del salón, miré una vez más a las 3 mujeres sentadas en la mesa. Ninguna de ellas estaba hablando ahora. Camila parecía avergonzada por primera vez desde que había comenzado la noche. Lorena mantenía una expresión rígida, como si estuviera tratando de recuperar la compostura frente a los demás invitados que ahora observaban nuestra mesa con evidente curiosidad. Valeria, en cambio, me miraba directamente, con los ojos abiertos en una mezcla de sorpresa y algo que comenzaba a parecerse peligrosamente a arrepentimiento. Sin decir nada más, comencé a caminar hacia el escenario mientras los aplausos continuaban resonando en todo el salón. Cada paso que daba parecía cambiar la atmósfera de la noche de una manera que nadie en nuestra mesa habría imaginado una hora antes. Y mientras avanzaba por el pasillo central, pensé en lo irónico que resultaba todo aquello. Porque hacía apenas unos minutos, las personas más cercanas a Valeria estaban convencidas de que yo no tenía ningún lugar en ese mundo. Ahora, ese mismo mundo estaba esperando escuchar lo que tenía que decir. Cuando la puerta lateral del salón se cerró tras de mí, el murmullo elegante de la gala se transformó en un eco distante que parecía rebotar contra las paredes de mármol. Respiré con calma mientras observaba desde el pasillo acristalado cómo la sala seguía procesando lo que acababa de ocurrir. Hace apenas unos minutos todos me miraban como al hombre invisible que Valeria había ridiculizado frente a su círculo de amigos. Ahora, esas mismas personas intentaban reconstruir mentalmente cada palabra que habían dicho. Sabían que algo había cambiado, pero todavía no entendían cuánto. Yo sí lo sabía. Durante años aprendí que la verdadera ventaja no está en hablar primero, sino en esperar el momento exacto para revelar quién eres realmente. A través del cristal pude ver a Ricardo Montiel inclinarse hacia Camila Duarte mientras hablaban con gestos nerviosos. Era curioso observar cómo el lenguaje corporal de alguien cambia cuando la arrogancia deja de ser segura. Antes de la revelación, Ricardo caminaba por la sala como si el proyecto Aurora Grid ya le perteneciera, repartiendo promesas y cifras como si estuviera cerrando una compra inevitable. Pero ahora su postura era distinta.
Sus hombros estaban tensos y sus movimientos eran más cautelosos. Sabía que había subestimado a la persona equivocada. No era la primera vez que veía esa reacción. En el mundo de la tecnología estratégica, muchos confunden silencio con debilidad. Valeria seguía en el mismo lugar donde me había dejado de pie minutos antes, sosteniendo una copa de vino que ya no parecía recordar que tenía en la mano. Su mirada buscaba la mía entre la multitud, pero yo había decidido mantenerme fuera de su alcance por unos momentos. No por orgullo, sino porque necesitaba observar con claridad lo que estaba ocurriendo. Durante años nuestra relación se había construido sobre dos versiones distintas de la realidad. Ella veía el éxito como una vitrina social. Yo lo veía como una arquitectura silenciosa que se construye lejos de los aplausos. Esa diferencia nunca había sido tan visible como ahora. Sebastián Kraus salió del salón unos minutos después y caminó hacia mí con esa calma europea que siempre me había parecido calculada. No dijo nada al principio, simplemente observó la sala a través del cristal conmigo. Finalmente sonrió con discreción, como si el resultado hubiera sido inevitable desde el principio. Él había insistido en que la revelación del creador del proyecto Aurora Grid se hiciera en ese momento exacto de la noche. Yo había aceptado porque entendía su lógica. En negociaciones de miles de millones, el poder no se demuestra con discursos largos. Se demuestra con una sola información revelada en el momento correcto. Creo que su sala acaba de descubrir algo importante esta noche, comentó Sebastián con voz tranquila. Asentí sin apartar la mirada del interior del salón. Para muchos de los inversionistas presentes, el proyecto Aurora Grid era simplemente una oportunidad de capitalización tecnológica. Para mí era el resultado de 11 años de desarrollo, simulaciones energéticas y acuerdos discretos con ciudades que necesitaban una infraestructura diferente. La plataforma no era solo software. Era una arquitectura completa para gestionar redes eléctricas urbanas mediante inteligencia artificial. Y ahora, de repente, todos entendían que el hombre al que habían ignorado durante la cena era el arquitecto de todo. Lo más curioso de esa situación no era la sorpresa de los inversionistas, sino la rapidez con la que las jerarquías sociales comenzaban a reorganizarse. Algunas personas que minutos antes habían reído con Camila Duarte ahora evitaban acercarse demasiado a ella. Otros intentaban encontrar la forma más elegante de acercarse a mí sin parecer desesperados. Había visto ese fenómeno muchas veces en el mundo empresarial. La reputación funciona como una moneda invisible que cambia de manos en segundos. Y esa noche, en ese salón iluminado por candelabros de cristal, el valor de esa moneda acababa de cambiar radicalmente. Valeria finalmente dejó su copa sobre una mesa y comenzó a caminar hacia la puerta lateral. Pude ver en su expresión una mezcla compleja de orgullo herido, sorpresa y algo más difícil de definir. Tal vez incredulidad. Tal vez miedo. Durante años ella había creído que entendía exactamente quién era yo y cuál era mi lugar en el mundo. Había construido esa versión con base en apariencias, rutinas y silencios que nunca se tomó el tiempo de cuestionar. Pero el hombre que acababa de ser presentado por Sebastián Kraus como el creador del proyecto Aurora Grid no encajaba en esa versión. Cuando Valeria salió al pasillo, se detuvo a unos metros de mí como si necesitara unos segundos para reorganizar sus pensamientos. No habló de inmediato. Solo me observó con una atención que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Tal vez estaba repasando mentalmente cada conversación en la que había insinuado que yo no tenía ambición suficiente para pertenecer a su mundo social. Tal vez estaba intentando entender cómo el hombre al que había llamado fracasado frente a sus amigos era ahora él, dueño del proyecto tecnológico más codiciado de la noche. Antes de que pudiera decir algo, las puertas del salón se abrieron nuevamente y varias personas comenzaron a salir en nuestra dirección. Entre ellas estaba Ricardo Montiel, acompañado por dos asesores que parecían murmurar estrategias a toda velocidad. La negociación que él había imaginado liderar ahora tenía un problema fundamental. Yo no necesitaba su aprobación. El proyecto Aurora Grid ya tenía acuerdos preliminares con 3 ciudades europeas y 2 fondos energéticos internacionales. Lo que ocurría en esa gala no era el inicio del proyecto. Era simplemente el momento en que el resto del mundo comenzaba a descubrirlo. Observé la escena unos segundos más antes de hablar finalmente con calma. La ironía de toda la situación era difícil de ignorar. Durante la cena,
Las personas en esa sala habían creído que el poder se medía por la ropa que usabas, la marca del reloj o el número de seguidores sociales que podías mencionar en una conversación casual. Pero el verdadero poder rara vez se anuncia con lujo. Se construye en silencio, durante años, mientras otros están demasiado ocupados mirando las apariencias. Y esa noche, en medio de una gala llena de inversionistas y egos inflados, esa diferencia acababa de quedar completamente clara. Ricardo Montiel fue el primero en acercarse, aunque esta vez lo hizo con una prudencia que no había mostrado durante la cena. Caminaba con una sonrisa cuidadosamente construida, como si tratara de borrar cada gesto de arrogancia que había demostrado minutos antes. Cuando se detuvo frente a mí, extendió la mano con un entusiasmo que parecía recién fabricado. Yo la estreché con calma, observando cómo sus ojos intentaban medir mi reacción. Era evidente que ahora buscaba reposicionarse dentro de la negociación. En el mundo de las inversiones, muchos creen que la riqueza compra influencia permanente, pero esa noche todos estaban descubriendo que el verdadero control pertenecía a quien había diseñado el proyecto, desde el principio. Señor Vega, debo admitir que esto ha sido inesperado, dijo Ricardo con un tono más contenido que el de antes. Su trabajo con el proyecto Aurora Grid es extraordinario. Escuché la frase sin interrumpirlo, recordando claramente cómo, durante la cena, había insinuado que alguien como yo jamás podría comprender la escala de un proyecto energético internacional. Ahora hablaba como si siempre hubiera respetado mi capacidad. No respondí de inmediato. A veces el silencio es una herramienta mucho más precisa que cualquier réplica. Finalmente asentí con una leve inclinación de cabeza. No necesitaba recordarle lo que había dicho antes. Él mismo lo estaba recordando con cada palabra que pronunciaba. Mientras Ricardo intentaba recuperar terreno con comentarios diplomáticos, otros inversionistas comenzaron a acercarse también. Algunos lo hacían con curiosidad genuina, otros simplemente no querían quedar fuera de una conversación que ahora parecía mucho más importante. Observé cómo el pequeño círculo alrededor de nosotros crecía lentamente en el pasillo iluminado. Era interesante ver cómo las jerarquías sociales de la gala comenzaban a reorganizarse sin que nadie lo anunciara. Las mismas personas que minutos antes estaban fascinadas con la conversación de Camila Duarte ahora parecían mucho más interesadas en escuchar cualquier detalle sobre la arquitectura tecnológica de la Aurora Grid. Valeria permanecía unos pasos detrás del grupo, observando la escena en silencio. No intentaba interrumpir ni acercarse demasiado, pero su mirada seguía cada palabra que se decía. Durante años había dominado espacios sociales como ese con facilidad, moviéndose entre empresarios y celebridades con la confianza de quien entiende perfectamente cómo funcionan las dinámicas de prestigio. Sin embargo, esta vez el centro de gravedad de la conversación no estaba donde ella esperaba. No era una conversación sobre reputación, ni sobre eventos de gala, ni sobre relaciones públicas. Era una conversación sobre infraestructura energética global y sobre quién tenía realmente el control del proyecto. Uno de los asesores de Ricardo mencionó entonces las cifras preliminares que circulaban en la sala. 3.8 mil millones de dólares en inversión inicial para desplegar las primeras ciudades conectadas al sistema. Algunos de los presentes reaccionaron con expresiones calculadas de interés, pero yo sabía que la cifra real del potencial de la Aurora Grid era mucho mayor. Lo que estaba en discusión esa noche no era simplemente una plataforma tecnológica. Era la posibilidad de redefinir la forma en que las ciudades gestionaban la distribución eléctrica mediante algoritmos predictivos y redes inteligentes capaces de anticipar picos de consumo antes de que ocurrieran. Lo más impresionante, añadió Sebastián Kraus, que había regresado discretamente al grupo, es que el señor Vega diseñó la arquitectura central del sistema sin anunciarlo públicamente durante más de una década. Su comentario provocó una nueva ola de miradas evaluadoras hacia mí. Para muchos en ese círculo, la idea de que alguien hubiera desarrollado una infraestructura energética de esa magnitud sin convertirla inmediatamente en una campaña mediática resultaba casi incomprensible. Pero para mí siempre había sido una decisión estratégica. La innovación real rara vez prospera cuando se expone demasiado pronto al ruido de la opinión pública. Ricardo asintió varias veces mientras escuchaba a Sebastián, como si quisiera demostrar que compartía completamente esa admiración. Sin embargo, yo podía ver la tensión detrás de su expresión diplomática. Él había llegado a la gala convencido de que podía posicionarse como líder de la negociación.
Ahora entendía que su papel dependía de una variable que no había considerado, mi aprobación. Esa diferencia cambiaba toda la dinámica del poder en la sala. Ya no se trataba de convencer a un grupo de inversionistas para financiar un proyecto, se trataba de convencer al creador del proyecto de aceptar a determinados inversionistas. Mientras la conversación continuaba, noté que Camila Duarte permanecía dentro del salón principal, observándonos desde la distancia con una expresión difícil de ocultar. Su actitud dominante de la cena había desaparecido por completo. Era evidente que intentaba entender cómo la situación había girado de manera tan inesperada. Durante años había construido su reputación alrededor de la capacidad de identificar quién tenía verdadero poder en una habitación. Pero esa noche había cometido un error fundamental. Había juzgado demasiado rápido a alguien que prefería mantenerse en segundo plano. Valeria finalmente avanzó unos pasos más y se detuvo a mi lado, sin interrumpir la conversación técnica que seguía desarrollándose entre Sebastián, Ricardo y los otros inversionistas. Su presencia a mi izquierda era silenciosa, pero podía sentir la tensión en su postura. En otro momento, ese gesto habría sido simplemente una señal de apoyo social entre esposos en un evento formal. Pero ahora tenía un significado mucho más complejo. Era como si estuviera intentando redefinir públicamente su posición después de lo ocurrido durante la cena. Observé a todos durante unos segundos antes de hablar nuevamente con calma. La negociación aún no había comenzado realmente. Lo que estábamos viendo era solo la fase en la que cada persona intentaba entender su lugar dentro del nuevo equilibrio de poder. El proyecto Aurora Grid seguiría adelante con o sin muchos de los presentes en esa gala. Pero la verdadera pregunta ya no era quién tenía dinero suficiente para invertir. La pregunta ahora era mucho más simple y mucho más incómoda para algunos de ellos. ¿Quién había demostrado tener el criterio suficiente para ser parte del futuro que ese proyecto estaba a punto de construir? El ambiente alrededor de nosotros había cambiado por completo. Lo que antes era una reunión social llena de comentarios superficiales se había convertido en una conversación estratégica donde cada palabra parecía calculada. Observé los rostros de los inversionistas mientras discutían posibles escenarios de implementación del proyecto Aurora Grid. Algunos hablaban de expansión en ciudades inteligentes de Asia, otros mencionaban acuerdos energéticos en Europa. Yo escuchaba con paciencia, dejando que cada uno revelara su verdadera motivación. En negociaciones de esta escala, las propuestas técnicas importan, pero las intenciones de quienes las formulan importan mucho más. Y esa noche estaba teniendo la oportunidad perfecta para observar ambas cosas. Ricardo Montiel comenzó a explicar cómo su fondo de inversión podría facilitar la entrada del proyecto en mercados latinoamericanos. Hablaba con entusiasmo, enumerando contactos gubernamentales, acuerdos regulatorios y posibles incentivos fiscales. Era evidente que estaba tratando de demostrar valor rápidamente, como si quisiera borrar el recuerdo incómodo de sus comentarios anteriores durante la cena. Lo escuché sin interrumpirlo, analizando cada argumento con la misma frialdad con la que había evaluado cientos de propuestas durante el desarrollo del sistema. Cuando terminó, varios de los presentes asentían con interés, pero todos miraron hacia mí esperando una reacción. Antes de responder, miré brevemente hacia el salón principal. Camila Duarte seguía allí, conversando con dos personas que claramente intentaban comprender qué había ocurrido minutos antes. Su expresión mostraba una mezcla de incredulidad y cautela. Para alguien acostumbrada a dominar cualquier círculo social, la sensación de haber interpretado mal una situación debía resultar incómoda. Recordé perfectamente el momento en que había insinuado que Valeria merecía a alguien con verdadero peso en el mundo empresarial. Aquella frase todavía resonaba en mi mente, aunque ahora el contexto había cambiado de forma que ninguno de ellos habría imaginado. El acceso a mercados regionales siempre es útil, respondí finalmente a Ricardo con voz tranquila, pero el Aurora Grid no es solo una inversión financiera. Es una infraestructura estratégica. Varias cabezas se inclinaron ligeramente mientras procesaban esa afirmación. Continué explicando que la red estaba diseñada para integrar inteligencia artificial capaz de anticipar fluctuaciones energéticas urbanas con una precisión que ningún sistema actual podía igualar. Aquello implicaba acuerdos regulatorios, sí, pero también alianzas tecnológicas y compromisos a largo plazo con gobiernos que entendieran el impacto de una red energética predictiva.
Sebastián Kraus intervino entonces para reforzar ese punto. Explicó que el consorcio europeo ya había analizado varios modelos de implementación y que las primeras ciudades piloto requerirían socios capaces de pensar en horizontes de 15 a 20 años. Mientras hablaba, algunos inversionistas intercambiaban miradas rápidas. Muchos estaban acostumbrados a proyectos con retornos inmediatos, no a infraestructuras que redefinieran sistemas completos durante décadas. Esa diferencia era precisamente lo que filtraba a los socios adecuados de los oportunistas. Y yo sabía que, en esa sala, había representantes de ambos tipos. Sentí la presencia de Valeria a mi lado con mayor claridad cuando dio un pequeño paso adelante. No dijo nada, pero su postura indicaba que estaba escuchando cada detalle con atención. Durante años había trabajado construyendo narrativas públicas para clientes influyentes, entendiendo cómo ciertas historias podían cambiar la percepción de una persona o de una empresa. Sin embargo, esta vez no se trataba de una narrativa cuidadosamente diseñada. Era una realidad que se estaba revelando en tiempo real, frente a todos sus conocidos, y ella parecía estar tratando de reorganizar mentalmente todo lo que creía saber sobre mí. Uno de los asesores tecnológicos del consorcio preguntó entonces sobre el núcleo algorítmico del sistema. Aquella era una pregunta que me resultaba mucho más interesante que cualquier discusión financiera. Expliqué que la arquitectura central de la Aurora Grid utilizaba modelos predictivos capaces de aprender del comportamiento energético de cada distrito urbano, ajustando la distribución en milisegundos para evitar sobrecargas o desperdicio de energía. Mientras hablaba, noté cómo varios ingenieros presentes en la sala cambiaban su expresión de simple curiosidad a genuino respeto profesional. Ricardo escuchaba con atención, aunque ahora su actitud era más contenida. Ya no trataba de dominar la conversación, parecía entender que la dinámica había cambiado. Cada cierto tiempo asentía con la cabeza o hacía preguntas técnicas más cuidadosas, como si quisiera demostrar que podía adaptarse al nuevo equilibrio de poder. Aquello me confirmaba algo que siempre había sospechado. Muchas personas que aparentan seguridad absoluta simplemente reaccionan al entorno que perciben. Cuando creen estar por encima de alguien, lo muestran sin filtro. Cuando descubren que no es así, aprenden a recalibrar su comportamiento. En medio de esa conversación estratégica, Valeria finalmente habló en voz baja, lo suficiente para que solo yo pudiera escucharla. Me preguntó desde cuándo había estado trabajando en algo de esa magnitud. Su pregunta no tenía el tono acusatorio que podría haber esperado después de la escena de la cena, más bien sonaba como una mezcla de sorpresa y desconcierto. La miré brevemente antes de responder. No había necesidad de dramatizar la respuesta. Simplemente le dije la verdad. Que el proyecto llevaba más de 12 años en desarrollo y que muy pocas personas conocían todos los detalles. Cuando volví a dirigir mi atención al grupo, noté que varios representantes del consorcio ya estaban preparando documentos preliminares para continuar las discusiones en una sala privada. La gala había cumplido su propósito social, ahora comenzaba la fase real de la negociación. Observé el salón por última vez antes de moverme hacia la mesa donde Sebastián organizaba el siguiente encuentro. Durante años había preferido permanecer en la sombra mientras el proyecto tomaba forma. Pero esa noche algo había cambiado. No solo porque todos conocieran finalmente mi papel en el Aurora Grid, sino porque ahora cada persona en esa sala entendía exactamente quién tenía la última palabra. Caminé junto a Sebastián Kraus hacia una sala privada ubicada al fondo del salón principal. Las conversaciones de la gala quedaron atrás poco a poco, reemplazadas por un ambiente mucho más silencioso y concentrado. Aquella habitación estaba diseñada para decisiones importantes, una mesa larga de madera oscura, pantallas integradas en la pared y varios asistentes discretos preparados para registrar cada punto discutido. Mientras tomaba asiento, sentí como las miradas de todos los presentes se dirigían hacia mí con una mezcla de curiosidad y respeto. No era una sensación nueva para mí, pero sí era la primera vez que ocurría frente al mismo círculo social que minutos antes me había subestimado. Sebastián abrió la reunión con la precisión de alguien acostumbrado a liderar negociaciones internacionales. Explicó que el Consorcio Energético Europeo había seguido el desarrollo del proyecto Aurora Grid durante varios años, analizando sus modelos predictivos y simulaciones urbanas. También recordó que la plataforma no era simplemente un software, sino una infraestructura tecnológica capaz de reorganizar completamente la distribución eléctrica de ciudades enteras.
Mientras hablaba, varias pantallas comenzaron a mostrar diagramas del sistema, incluyendo mapas de redes energéticas y proyecciones de consumo en diferentes continentes. Observé cómo los inversionistas reaccionaban a esas proyecciones. Algunos tomaban notas rápidamente, otros se inclinaban hacia adelante para observar mejor los gráficos. Para muchos de ellos, esa era la primera vez que veían el alcance real del proyecto. Hasta ese momento lo habían imaginado como otra iniciativa tecnológica prometedora, pero las simulaciones mostraban algo muy distinto: una red capaz de anticipar crisis energéticas antes de que ocurrieran. Ese era el verdadero valor de la Aurora Grid. No solo distribuía energía, aprendía constantemente del comportamiento de cada ciudad conectada. Ricardo Montiel fue el primero en romper el silencio que siguió a la presentación. Con un tono mucho más cuidadoso que el de la cena, preguntó sobre el calendario de implementación para las ciudades piloto. Aquella pregunta era estratégica, porque implicaba que su fondo de inversión estaba considerando seriamente participar en la primera fase del proyecto. Respondí explicando que las 3 ciudades iniciales aún no habían sido anunciadas públicamente, pero que el proceso de selección ya estaba muy avanzado. Varias delegaciones gubernamentales estaban evaluando integrarse al programa inicial. Mientras hablaba, recordé las primeras versiones del sistema, desarrolladas años atrás en un pequeño laboratorio lleno de servidores improvisados. En ese entonces el proyecto parecía más una obsesión personal que una iniciativa global. Había pasado noches enteras perfeccionando los algoritmos de predicción energética mientras el resto del mundo apenas comenzaba a discutir la transición hacia redes inteligentes. Aquellos recuerdos contrastaban de manera extraña con la escena actual. Una mesa llena de inversionistas internacionales compitiendo por participar en algo que había comenzado como una idea solitaria. Sebastián proyectó entonces una simulación en tiempo real. En la pantalla apareció el mapa energético de una ciudad europea ficticia. A medida que avanzaban los minutos de la simulación, el sistema detectaba picos de consumo, redistribuía la energía entre distritos y prevenía sobrecargas antes de que ocurrieran. Los números se ajustaban en fracciones de segundo. Aquello era exactamente lo que había imaginado cuando diseñé la arquitectura central del proyecto. Una red capaz de pensar con la velocidad necesaria para mantener equilibrada la energía de una ciudad completa. Las reacciones en la sala confirmaron que el impacto era el esperado. Algunos inversionistas comenzaron a discutir posibles alianzas con proveedores de infraestructura eléctrica. Otros preguntaron sobre licencias gubernamentales y marcos regulatorios. La conversación se volvió más intensa a medida que todos comprendían que el proyecto no era una promesa futura, sino una tecnología lista para desplegarse. Yo respondí a cada pregunta con calma, consciente de que la verdadera negociación apenas estaba comenzando. En un momento, levanté la mirada y vi a Valeria observando la pantalla desde el extremo de la mesa. No había intervenido en la discusión, pero su atención era absoluta. Era evidente que estaba intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Durante años me había visto trabajar largas horas frente a computadores sin imaginar exactamente qué estaba construyendo. Ahora, frente a ella, ese trabajo silencioso se transformaba en un proyecto que podía redefinir el futuro energético de varias ciudades. La conversación alcanzó su punto más intenso cuando Sebastián mencionó la cifra preliminar del contrato global: $3.800 millones en acuerdos combinados entre inversionistas privados y gobiernos participantes. La cifra flotó en el aire durante unos segundos. Incluso en círculos empresariales acostumbrados a grandes inversiones, esa cantidad imponía respeto. Algunos representantes se miraron entre sí evaluando rápidamente el impacto financiero de entrar en el proyecto en esa etapa. Finalmente Sebastián cerró la reunión inicial con una frase simple pero decisiva. Explicó que la siguiente fase consistiría en seleccionar a los socios estratégicos que participarían directamente en la implementación de la Aurora Grid. Mientras los asistentes comenzaban a levantarse de sus asientos, comprendí que la verdadera prueba aún estaba por venir. No se trataba solo de firmar contratos o asegurar financiamiento. Lo que estaba en juego era decidir quiénes tendrían acceso a una tecnología capaz de cambiar el equilibrio energético de ciudades enteras. Y esa decisión, al final, dependía de mí. Cuando la reunión terminó y los asistentes comenzaron a abandonar la sala privada, me quedé unos segundos observando las pantallas apagarse una por una.
El murmullo lejano de la gala regresaba lentamente desde el salón principal. Aquella noche había cambiado muchas cosas, pero no de la forma dramática que algunos imaginan cuando escuchan historias de éxito. Para mí no se trataba de una victoria repentina. Era simplemente el resultado visible de años de trabajo silencioso, de decisiones tomadas en soledad y de una convicción que nunca necesité explicar a nadie. Aún así, sabía que para varias personas presentes esa revelación había alterado por completo la manera en que me veían. Valeria se acercó cuando la mayoría de los inversionistas ya se había retirado. Sus pasos fueron más lentos de lo habitual, como si todavía estuviera organizando sus pensamientos antes de hablar. Durante un momento permanecimos en silencio, algo extraño considerando que durante años habíamos compartido rutinas, decisiones y conversaciones cotidianas. Finalmente me preguntó por qué nunca le había contado con claridad en qué consistía realmente mi trabajo. No lo dijo con reproche, sino con una mezcla de incredulidad y curiosidad que revelaba cuánto había cambiado su percepción en pocas horas. Respiré con calma antes de responderle. Le expliqué que el proyecto Aurora Grid había comenzado mucho antes de que imagináramos asistir a galas como aquella. En sus primeras etapas era simplemente una idea técnica que necesitaba tiempo para madurar, no una historia impresionante para contar en reuniones sociales. Durante años preferí mantenerlo así porque las ideas grandes suelen crecer mejor cuando no están rodeadas de expectativas externas. Valeria escuchaba en silencio, asimilando cada palabra con una atención que pocas veces había visto en ella. Camila Duarte apareció cerca de la puerta de la sala unos minutos después. Su presencia era más cautelosa que durante la cena. Aquella seguridad dominante que la caracterizaba parecía haberse transformado en una actitud mucho más observadora. Nos dirigió una mirada breve antes de acercarse. Cuando habló, lo hizo con un tono sorprendentemente diplomático, mencionando que la presentación del proyecto había sido impresionante. No era una disculpa directa, pero para alguien como Camila era probablemente lo más cercano a reconocer que había juzgado la situación con demasiada rapidez. Ricardo Montiel también regresó unos momentos más tarde para despedirse formalmente. Su comportamiento era completamente distinto al de la cena. Ahora hablaba con respeto profesional, comentando que su fondo de inversión estaba seriamente interesado en participar en la primera fase del proyecto. Aquella transformación no me sorprendió. En el mundo empresarial, la percepción del valor cambia con rapidez cuando aparecen los números correctos y las decisiones correctas detrás de ellos. Observé brevemente el salón principal antes de responder. Las luces del evento seguían iluminando la decoración elegante de la gala, pero el ambiente ya no tenía la misma intensidad social de horas antes. Muchos invitados habían comenzado a marcharse, llevando consigo fragmentos de conversaciones y conclusiones propias sobre lo que habían presenciado. Para ellos, aquella noche probablemente se recordaría como una revelación inesperada dentro de un evento empresarial. Para mí, en cambio, había sido simplemente otro paso dentro de un proceso mucho más largo. Valeria volvió a hablar cuando Camila y Ricardo se alejaron. Esta vez su voz tenía un matiz distinto, menos influenciado por el ambiente social que nos rodeaba. Dijo que ahora entendía por qué durante años había trabajado con tanta concentración, incluso cuando muchos de sus conocidos pensaban que yo simplemente era alguien sin ambición visible. Sus palabras no buscaban justificar lo ocurrido durante la cena. Parecían más bien el resultado de una comprensión que había llegado tarde, pero que ahora resultaba imposible ignorar. Le respondí con honestidad. Le dije que el estatus social siempre había sido algo secundario para mí. Las verdaderas decisiones que cambian el mundo rara vez ocurren en salas llenas de cámaras o conversaciones superficiales. Suelen nacer en espacios tranquilos, entre personas que prefieren resolver problemas complejos antes que impresionar a un público momentáneo. El Aurora Grid era exactamente eso, una solución diseñada durante años sin necesidad de reconocimiento inmediato. Antes de abandonar la sala, Sebastián Kraus regresó brevemente para informarme que el consorcio comenzaría las reuniones técnicas al día siguiente por la mañana. Las primeras ciudades piloto estaban listas para iniciar evaluaciones finales. Aquella noticia confirmaba que el proyecto entraba oficialmente en su fase más importante. Mientras escuchaba los detalles, comprendí que la verdadera historia de la Aurora Grid apenas estaba comenzando, y que lo ocurrido en la gala sería solo una anécdota dentro de un proceso mucho más grande.
Cuando finalmente salí del edificio esa noche, el aire frío de la ciudad contrastaba con la intensidad de todo lo que había ocurrido horas antes. Caminé unos momentos en silencio antes de mirar nuevamente el lugar donde se había celebrado la gala. Pensé en todas las conversaciones, las opiniones apresuradas y las percepciones equivocadas que habían llenado aquella sala al comienzo de la noche. A veces las personas creen entender el valor de alguien observando solo la superficie. Pero el verdadero valor rara vez se anuncia en voz alta. Simplemente se revela cuando llega el momento adecuado.